Estamos aquí con la doctora Edith Hernández Méndez, doctora en Lingüística Hispánica por la Universidad Estatal de Ohio y también profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo y miembro del Sistema Yes, Nacional de Investigadores, ¿es correcto? Estamos aquí para sí. platicar No, sobre el no, libro no. que tienen publicado con Sí. nosotros, que es la retroalimentación correctiva en la enseñanza y aprendizaje de, bueno, L1 y L2 en el contexto mexicano. Y pues bueno, mi primera pregunta sería, ¿cómo define usted la retroalimentación colectiva y de dónde Yes. surge, correctiva y de dónde surge este término? Empleando surge de la lingüística aplicada, eh, eh, de algunos investigadores, expertos, especialistas en la enseñanza de lenguas. Y lo que significa la retroalimentación correctiva es un señalamiento, una indicación que se le hace al estudiante, al aprendiz de lenguas, sobre algún aspecto o elemento de la lengua que no es el adecuado o el correcto, o que no es el indicado eh, para usarse, ¿no? Entonces es una señalización que se le hace al estudiante de que algo no corresponde a la lengua meta que se está aprendiendo, o que no es correcto. Ok, y esto, por ejemplo, ¿qué involucra en el sentido de que se capacita a los profesores? ¿Cómo se emplea y cómo se aplica este término en la práctica? La retroalimentación correctiva puede ser tanto oral como escrita. Cuando se enseña una lengua, cualquiera que sea esta, incluso lengua materna, pues se enseñan las 4 habilidades, que es la habilidad de expresión oral, expresión escrita, comprensión auditiva y comprensión lectora. Entonces, la retroalimentación correctiva se emplea principalmente para la enseñanza de las 2 habilidades, que es expresión oral y expresión escrita, que son habilidades de producción. Y nosotros, pues, lo hemos implementado en cursos de formación de profesorado, en los que capacitamos a profesores de lenguas, no necesariamente inglés, insisto, puede ser de cualquier lengua, incluso lengua materna, y les enseñamos ahí sobre las diferentes estrategias que hay para implementar la retroalimentación correctiva en clase. Hay diversas estrategias, también hay diferentes momentos en los que se aplica la retroalimentación correctiva. Muchos maestros, por ejemplo, prefieren hacerlo al final de la clase, otros prefieren hacerlo al momento que se da la incorrección, otros prefieren que sea después de una actividad, y hay profesores que prefieren nunca hacerlo, que eso es lo que nosotros trabajamos. La retroalimentación se debe implementar, pero se debe trabajar con estrategias adecuadas, también pertinentes, dependiendo del grupo. No es lo mismo hacerlo con principiantes que hacerlo con estudiantes de un nivel avanzado. No es lo mismo hacerlo con estudiantes que son un poco tímidos y que ante la corrección desarrollan actitudes negativas. Entonces, también el profesor debe ser sensible hacia las actitudes que los estudiantes tienen a la corrección, a la retroalimentación, y dependiendo de esto, adecuar las estrategias, adecuar los momentos, adecuar lo que se corrige también. Hay profesores que tienden a corregir mucho la pronunciación, por ejemplo, y dejan de lado aspectos importantes como cuestiones pragmáticas, cuestiones contextuales, que también se deben corregir, o cuestiones léxicas, por ejemplo. Entonces, nosotros en estos cursos de capacitación les ayudamos a los profesores a ser sensibles hacia las actitudes que generan los estudiantes, hacia sus propias actitudes. Hay profesores que también tienen actitudes negativas hacia la corrección, no quieren corregir. Eh, Hay estudiantes que no quieren ser corregidos, y los sensibilizamos, cubrimos estrategias, corregir, porque también es importante el momento, este, lo que se debe corregir, ¿okay? ¿Qué elementos se deben corregir? Y dependiendo del nivel también cómo tratar la retroalimentación correctiva, ¿no?
Ok, y hablando más sobre el libro, que es un libro colectivo que consta de 9 capítulos, cada capítulo es escrito por un autor distinto. Hablar sobre el proceso de selección de capítulos, cómo fue, Sí. se convocó un concurso, quiénes participaron y cuál fue el criterio que ustedes tuvieron para poder armar este libro, el hilo conductor que le dio sentido a la narrativa. Este libro es producto de una investigación, de un proyecto que coordiné yo como responsable. Es un proyecto con financiamiento con CEP y con este proyecto organizamos un seminario en 2021 que fue justamente con la temática de la retroalimentación correctiva. Este fue un seminario en el que participó gente de diversas universidades en México y también tuvimos invitados de Colombia. Ellos participaron voluntariamente, la gente se inscribió, acudió a la convocatoria y tuvimos una participación de unos 22 ponentes en este seminario. Eh, y a partir de ese seminario, bueno, abrimos una convocatoria para publicar el libro. Como vimos que había interés, que tuvimos gente, también muchos asistentes, estudiantes de idiomas que estuvieron ahí con nosotros en el seminario y manifestaron interés en el tema. Entonces decidimos abrir una convocatoria para la publicación del libro, que también era un producto comprometido con CONACYT. Entonces abrimos la convocatoria y obviamente la gente que participó en el seminario fueron los que atendieron la convocatoria del libro y de ahí se deriva los productos, los capítulos de cada libro, ¿no? Me imagino que se involucraron de diferentes Fue instituciones. con Ah, adelante. Sí, tuvimos participación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, tuvimos de la Universidad Veracruzana, tuvimos de la nuestra, de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, tuvimos de participantes de la UADY, de Yucatán, abrimos esta convocatoria, fue abierta a nivel nacional, pero obviamente participó, la mayoría de la gente que participó fueron los que estuvieron en el seminario, la mayoría, y después hubo un dictamen a doble ciego en el que se invitaron a académicos de otras instituciones a dictaminar los artículos, ¿no? Los capítulos que conformaron el libro. Me imagino el hilo conductor del libro, pues es hablar de las diferentes experiencias y estudios sobre bueno, la definición y la aplicación de este término, que es, ¿no? Entonces, hubo, por ejemplo, al hablar de esto y hacer bueno, la ponencia, hubo como unificación de términos. ¿Cómo fue este proceso? Porque no sé si este es un término que es reciente y más ahora con la pandemia, no sé si se tuvo que modificar. Y también, bueno, una pregunta compuesta, ¿cómo fue a la hora de adaptar todos estos conocimientos, términos y experiencias a la enseñanza en líneas? Porque imagino que estudiar en línea un idioma no es lo mismo que estar sentado en el aula, ¿no? Sí, en las experiencias que se recogen en los diferentes capítulos, hay algunas que se concentran, por ejemplo, en la retroalimentación en la escritura. Hay otros que es la retroalimentación en la oralidad. Hay otros que se concentran en los estudiantes y otros que se enfocan en los profesores. Y hay algunos que trabajan la retroalimentación en tiempos de pandemia. Entonces, justo en el seminario, pues salieron varias preguntas al respecto, ¿no? Sin embargo, no todos tuvimos un enfoque hacia la retroalimentación en tiempos de pandemia ni la retroalimentación virtual, porque muchas experiencias habían sido también realizadas en un espacio áulico, ¿no? Entonces, sí, en el evento surgió esta inquietud, se trabajó, digamos, en el seminario y en los capítulos del libro solamente algunos profesores hablan de esta cuestión, ¿no? De la virtualidad ahora y sus efectos en la retroalimentación. Eh, digamos que el trabajo que se hace de la retroalimentación pues puede tener diferentes marcos teóricos, ¿no? O sea, no hay un solo marco teórico. Puede ser que la gente esté empleando otros marcos teóricos, pero la mayoría de los que estamos en el libro, la mayoría de los autores, estamos recurriendo al mismo marco teórico y a los mismos conceptos. Uh -huh.
Y bueno, me queda la duda, ¿de dónde surge el término? ¿O a partir de qué corriente? ¿O si se adapta aquí en México? Eso me parece muy interesante. ¿Y cuándo, no? Porque, bueno, yo estudié Sí. inglés y los idiomas creo que nunca tuvieron esta aproximación, por ejemplo. Comunicativo que prevalece. El enfoque comunicativo en la enseñanza de lenguas prohibía, digamos, de alguna manera la corrección. Eh, se, se, eh, la consigna era que como profesor nosotros no deberíamos corregir porque los estudiantes estaban en un proceso y que ellos mismos se iban a dar cuenta de los errores y que ellos iban a corregir. Sin embargo, a partir más o menos de los 80 hubo una respuesta contraria. Hubo investigadores que empezaron a encontrar que cuando se corrige, se acelera el proceso y que en la enseñanza de lenguas, en nuestro contexto, por ejemplo, que es una lengua extranjera en México, en el que no tenemos el inglés de manera inmediata, porque cuando es contexto de segunda lengua, pues la gente sale y empieza a hablar inglés con todo mundo afuera, ¿no? En cambio nosotros, pues solamente en el aula es que estamos en contacto con la lengua. Entonces, lo que encontraron es que en contextos de lengua extranjera, la corrección es necesaria, porque de otra manera no reciben mucho, hablamos de input lingüístico, de mucho input lingüístico, y entonces la gente no puede darse cuenta de sus errores y corregir de manera inmediata. Entonces, la corrección por parte del profesor o por parte de un compañero, porque también se puede dar por parte de un compañero, o la motivación para que el mismo estudiante se autocorrija y se dé cuenta, se debe promover. Entonces, la investigación eh, identificó, encontró que la retroalimentación desempeña un papel muy, muy importante en los contextos de la escuela, como es nuestro caso, como en el caso de México. Y en el caso de estos espacios áulicos, podemos contribuir a acelerar el proceso de aprendizaje de la lengua, porque de otra manera el estudiante puede llevarse años y años y, y no corregir, y lo que lo lleva esa falta de corrección y de darse cuenta del error es a una fosilización de errores. Entonces, cuando el estudiante fosiliza errores, significa que el estudiante ya se queda con el error y ya no se da cuenta de que está mal y ya no corrige. Y así va a seguir hablando con esos errores. Entonces, lo ideal es no llegar a la fosilización, es prevenir esa fosilización, y la retroalimentación correctiva ayuda a eso, ayuda mucho a eso y ayuda a acelerar, insisto, es acelerar. Entonces, nosotros a través de la investigación hemos descubierto, hemos encontrado que efectivamente la retroalimentación ayuda mucho al estudiante. Lo mismo ocurre en oralidad como en escritura. Ahora él va corrigiendo. Si lo dejas que él solito lo haga, va a llevarse muchísimo tiempo e incluso algunas veces puede ser que no corrija nunca, ¿no? Y fosilice. Entonces, fue a partir más o menos de los años 80 que se genera esta agenda de investigación y que nos llega a México por ahí del 2000 y empezamos nosotros a trabajar con este tema de la retroalimentación. En Quintana Roo nosotros llevamos ya 12 años investigando el tema, entonces pues ya tenemos algún tiempo trabajándolo. Y, por ejemplo, digo, es muy importante la formación de alumnos, pero con respecto a la formación de profesores, ¿cómo ha sido la actualización? Me imagino que ustedes capacitan a los profesores de lenguas. Y en el primer capítulo que por ahí le eché un ojo, que ellos se resisten un poco, ¿no? Tienen creencias y tienen estas ideas, ¿no? ¿Y ustedes cómo pelean? Bueno, no es Así una es. pelea, ¿cómo combaten y cómo corrigen eso? Porque es corregir al que corrige, ¿no? Es un poco... Exactamente. Sí, nosotros a través de nuestra investigación hemos visto que hay profesores que se ríen y hay profesores que implementan la corrección dependiendo de sus propias creencias, e incluso también su personalidad afecta mucho. Por ejemplo, un profesor tímido se resiste a corregir a sus estudiantes porque él piensa que se van a sentir intimidados sus estudiantes. Entonces, hemos
encontrado que la personalidad del profesor también afecta mucho. Por eso es que desarrollamos sensibilizarlos, ¿no? Hacerlos sensibles sobre el efecto que tienen sus actitudes, sus propias actitudes en la retroalimentación, pero también que si ellos tienen actitudes negativas hacia la retroalimentación, pues esta no va a funcionar y no va a ser eficiente ni eficaz en el aula. Entonces, los sensibilizamos a través de experiencias, llevamos grabaciones también de estudiantes en los que los estudiantes revelan que ellos quieren ser corregidos, que a ellos les gusta ser corregidos y que ellos también algunos tienen preferencias por unas u otras estrategias, ¿no? Entonces, también los profesores escogen las estrategias dependiendo de su personalidad. Y pues estas estrategias a veces no son las más adecuadas, no son las más efectivas. Entonces también les hablamos de la efectividad de las estrategias. Entonces pues les recordamos, bueno, quizás tú estés usando esta estrategia, pero esta no es la buena, ¿no? Debes tratar de usar otras estrategias y debes implementar estrategias también que sean acordes a el nivel de tus estudiantes, al nivel de lengua de tus estudiantes y también de acuerdo con la personalidad de los estudiantes. Entonces, el profesor también debe valorar las actitudes de los estudiantes. Entonces, empezamos con un cuestionario para saber sus creencias, para saber de dónde ellos aprendieron estas estrategias, cuáles conocen, cuáles no conocen, y a partir de ahí nosotros les enseñamos las estrategias, les enseñamos los resultados de investigación con respecto a las estrategias, de su efectividad, del momento en cuando corrigen. Por ejemplo, muchos de ellos en los cursos nos dicen, no, a mí me gusta corregir al final. Y entonces cuando les contamos que en las investigaciones revelan que esa no es la mejor estrategia, entonces pues ya empiezan a decir, entonces no lo he estado haciendo bien. Entonces, es un taller en el que se sensibiliza mucho y se trata de dinamizar actitudes de profesores y que aprendan, ¿no? Que aprendan las estrategias, los momentos, por qué corregir, qué niveles de lengua corregir, ¿no? No solamente corregir sintaxis o morfología, sino también corregir pragmática, corregir léxico, otros niveles de lengua que a veces se quedan olvidados, ¿no? Y también los enseñamos a trabajar con las actitudes de los estudiantes, a que ellos mismos deben sensibilizar a sus estudiantes, a enseñarles que la retroalimentación debe ser algo valioso y algo que contribuye a su aprendizaje y que no lo vean como algo que viene que se usa para intimidarlos o para atemorizarlos, ¿no? Ellos deben ver la retroalimentación como algo útil para su aprendizaje. Nosotros damos los talleres a los profesores y también hacemos talleres para estudiantes. Entonces, damos estos talleres a los estudiantes porque desde que ingresan, generalmente hacemos los talleres a los de nuevo ingreso, porque hemos visto que cuando les hemos dado los talleres a los de nuevo ingreso, desarrollan, dinamizan sus actitudes, pasan de tener actitudes negativas a positivas y esto ayuda mucho al profesor para que él ya implemente la retroalimentación y lo haga mejor, ¿no? Más rápidamente y que las actitudes de los estudiantes ya no sean un obstáculo. Entonces lo hemos hecho con los estudiantes de nuevo ingreso y nos ha funcionado muy, muy bien. Y bueno, me hace preguntar, ¿esta perspectiva y esta definición se aplica, por ejemplo, a nivel de la SEP? ¿Se aplica a nivel nacional? O sea, ¿se tiene conocimiento de la enseñanza de los lenguajes o es algo aislado que se está haciendo solo en algunos lados? Nosotros desarrollamos el proyecto que te digo, que es fue un proyecto con financiamiento con ACID-CEP, pero nosotros lo hicimos solamente en la universidad. Lo que queremos es llevarlo a los bachilleratos. Una de nuestras autoras, ahí en el libro, ella trabajó con estudiantes de bachillerato. Entonces también ya se está trabajando, pero digamos que es de manera aislada, solamente por nosotros que hemos investigado y gente que ha estado cerca de nosotros. Esta persona, por ejemplo, Rosario Ayora, que fue mi tesista de maestría, ella hizo su tesis en nivel bachillerato, pero también tenemos a otras personas ahí en el libro, si no me equivoco, también
trabajan también con bachillerato. Entonces, todavía no lo hemos llevado a otros niveles. Ahorita ha sido nivel universidad, pero ya hay gente, algunos que están trabajando con nivel bachillerato, pero obviamente no ha sido todavía una estrategia nacional implementada, ¿no? Lo cual sería deseable, ¿no? Y bueno, también se me ocurre, a la hora de preparar identifico quizás tres actores, que son los estudiantes, los profesores y los formadores, ¿no? Entonces, el libro va dirigido para los tres sectores, o sea, ¿quiénes les gustaría a ustedes que Sí, los leyeran? yo creo que principalmente va dirigido para profesores y para formadores. Ok. Este libro. Para estudiantes no, porque digamos que todavía son resultados de investigación, entonces digamos que son un poco especializados. Entonces están dirigidos más para profesores eh, y para formadores, para investigadores, para otros investigadores también podría ser nuestro público, ¿no? Otras personas que les pueda interesar el tema para investigar o que ya lo están investigando. Entonces yo creo que ese sería nuestro público. Ujú. Para estudiantes no, para estudiantes estamos ahorita haciendo otro libro que sí ya va a ser para estudiantes y para la capacitación de profesores. Entonces es un libro más como para capacitar, para entrenamiento de profesores y para estudiantes. Lo vamos a hacer. Y bueno, con respecto a las nuevas tecnologías de la información, que pues han cambiado todo, ¿ustedes integran, cómo es la integración de estas tecnologías a la hora de enseñar, por ejemplo, estas plataformas como Duolingo, que enseñan idiomas, yo le he tomado de una manera un poco aislada, ¿las integran ustedes, luchan, o sea, están en contra, a favor? ¿Cómo es estas tecnologías para ustedes? No, 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 al contrario. Eh, bueno, esas son plataformas de enseñanza. Pero hay otras de aprendizaje. Hay otras plataformas que se están utilizando para la retroalimentación correctiva. Por ejemplo, hay uno que se llama Grammarly, que es en inglés y que es una plataforma de retroalimentación correctiva para la escritura. Entonces, en uno de los capítulos, ahí ustedes van a ver que una de mis colegas implementó en bachillerato el uso de Grammarly. Entonces, lo que estamos haciendo es justo actualizarnos, tratar de valernos de tecnologías o aplicaciones que sirven para la pronunciación. Entonces también ahí se usan a manera de retroalimentación, ¿no? Y se están usando para esta temática. Obviamente todavía no hay algo muy complejo, ¿no? Que sirva además de pronunciación también para otros tipos de errores, pero sí ya hay estos medios y varios profesores ya están aplicándolos, ¿no? Están aplicándolos. Entonces, por ejemplo, para la retroalimentación correctiva, pues también podemos utilizar, por ejemplo, el mismo Word, ¿no? O algunos editores de texto que funcionan muy bien para la retroalimentación escrita. Entonces, por ejemplo, yo trabajo también español como primera lengua. Entonces, ahí cuando enseño escritura, pues yo trabajo mucho con Word y ahí doy la retroalimentación. Entonces, es muy útil esa herramienta, ¿no? Entonces, no ignoramos las tecnologías para nuestra retroalimentación y creo que es una herramienta que debemos implementar. Y bueno, ya en algunos trabajos, en algunas investigaciones que ustedes pueden ver en el libro, están implementando y están usando estas tecnologías. Y bueno, ahorita se me viene a la mente una pregunta de cuál es la diferencia entre con la corrección de estilo, por ejemplo, que va de la mano, pero me parece que no es lo mismo. Yo, bueno, me especializo un poco en la corrección de estilo, pero entonces, ¿cuál sería Sí. la diferencia entre la retroalimentación correctiva y la corrección de estilo? Es que la retroalimentación correctiva es un medio para que el estudiante aprenda, desarrolle una habilidad. Esa es la finalidad. Adquiera la lengua o aprenda una lengua o aprenda o desarrolle la habilidad de escritura o la habilidad de oralidad. Y la corrección de estilo pues no tiene esa finalidad. La corrección de estilo es nada más corregir lo que ya viene mal, pero tu objetivo no es que el otro aprenda, ¿no? Tu objetivo es corregir el texto y ya. Entonces, por ejemplo, cuando enseño escritura, pues lo que corregimos es para que el estudiante aprenda a corregir y a escribir bien.
¿no? Entonces le marcamos los errores y le vamos diciendo, mira, ¿por qué aquí lo hiciste de esta manera? El párrafo está mal escrito, ¿por qué está mal escrito? La construcción del párrafo, ¿cuál es el error? Y entonces lo que esperamos es que en un segundo momento él corrija y lo haga mejor, ¿no? Entonces la retroalimentación tiene esa finalidad, que él corrija y que lo haga mejor la siguiente vez. Entonces con la corrección de estilo, pues no, la corrección de estilo es yo te corrijo y ya queda el texto perfecto para que ser leído por alguien más y ya, ¿no? Entonces, digamos que la meta, la finalidad es diferente. Queda entonces muy claro. Ahora sí me queda muy claro el concepto de la retroalimentación correctiva, ¿no? Porque al principio lo exploré todo eso, pero no encontraba, ¿no? Pero en fin, no sé si gusta agregar alguna otro comentario, alguna otra eh, cosa que decir en esta entrevista, que la publicaremos en nuestras redes y en páginas especializadas sobre enseñanza de lenguas, nosotros identificamos a quién le podría interesar este tipo de textos. Pues sí, yo creo que a profesores de lenguas extranjeras principalmente, puede ser de cualquier lengua, no necesariamente inglés, puede ser de francés, de alemán, eh, de chino, de cualquier otra lengua. También incluso puede ser de utilidad para los profesores de lenguas originarias, que por ejemplo aquí en México a veces no sabemos mucho que se está enseñando maya o que se está enseñando náhuatl o totonaco, nuestras lenguas originarias, ¿no? Y creo que también hay mucho profesorado que puede resultarle valioso el libro, profesorado que enseña lenguas originarias, porque también hacen la retroalimentación, a lo mejor con el poco conocimiento que tengan o desconocimiento del tema. Creo que les puede ser información, ¿no? Aquellos que están estudiando para ser profesores, igual, público interesado, a los investigadores, por supuesto, del área de lingüística aplicada, les puede ser muy útil, y quizás también a los formadores de formadores, ¿no? Este, en el área de lenguas, también incluso en el área de lengua materna. Español, por ejemplo, se enseña en todo México y a veces los mismos profesores de español, no a veces, necesariamente corregimos también en lengua materna. Entonces, a veces no desconocemos de toda la investigación que se ha desarrollado, ¿no? Entonces, creo que vale la pena que también estos profesores, por eso el libro se llama de L1 y L2, de primera lengua y de segunda lengua, ¿no? Entonces, quizás vean el libro que tiene más tendencia a basarse en estudios del inglés, pero puede ser útil, insisto, para cualquier lengua, ya sea lengua extranjera, primeras lenguas o segundas lenguas originarias, ¿no? Perfecto. Pues bueno, entonces agradezco mucho el tiempo y en nombre de la editorial Comunicación Científica, pues la confianza y la profesionalidad, pues de haber publicado con nosotros. Eso es muy buen contenido y pues esperamos contar con ustedes para la siguiente publicación. Claro que sí, estamos en proceso, mi colega y yo vamos a hacer otro libro, va a ser más teórico y va a estar dedicado justo para formar profesores, ¿no? Entonces, ya estaremos en contacto con ustedes. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias, doctora, por su tiempo y le deseo una excelente tarde.